Déjeme saludar a otro amigo, a otro gran amigo, a un internacionalista experto, al experto profesor en relaciones internacionales, Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Hola, mi querido Antonio. Pues muy bien, muy contento de estar con ustedes, con el equipo de Sin Censura y listos para darle al análisis. Listos, Calixtos. Es un análisis que va a ser un poco difícil, profesor, pero vamos a darle. Mire, antes de cualquier cosa, obviamente vamos a seguir tratando el tema del general Salvador Cienfuegos. Usted es internacionalista experto. Usted, tiene las bases académicas para poder hablarnos de esto. Yo le quiero preguntar a usted si es, si se puede acusar formalmente a una persona aquí en los Estados Unidos sin pruebas, sin elementos, si se puede, dejar a una persona en detención preventiva aquí en los Estados Unidos, siendo claramente inocente. Pues de acuerdo al debido proceso, mi querido Antonio, no. Es decir, prevalece la presunción de la inocencia. Pero no sé si te refieres o quieres dar a entender que a Cienfuegos lo detuvieron faltando al debido proceso en Estados Unidos y que es inocente y que lo detuvieron teniendo una carencia de pruebas. No es mi cuestionamiento. Yo estoy convencido, querido profesor, que aquí en Estados Unidos tenemos instituciones sólidas y que hace falta muchísimos elementos para que una fiscalía de cualquier parte de los Estados Unidos presente una acusación formal que busque la detención de un acusado. Por eso es que te lo estoy preguntando. Te lo pregunto porque se está manejando en México, esa es la idea de la Fiscalía General, que no había elementos suficientes para procesar al general Salvador Cienfuegos. Y aquí en Estados Unidos se consideró que sí, tan se consideró que sí, que una jueza, cuando ya estaba detenido, le negó la fianza para que tuviera su proceso en libertad, profesor. Sí, exactamente. En ese sentido estamos en sintonía. Nada más recordarle a la gente que en Estados Unidos cuando se lleva a cabo una detención de un personaje relevante es porque por lo menos ya le tienen unos años investigándole y ya le tienen armado un expediente. Difícilmente dan un bandazo en falso. Aquí más bien lo que parece inverosímil, estimado Antonio, es que ya teniéndolo capturado, ya habiéndole acusado de por lo menos cuatro crímenes o cuatro delitos graves, entre ellos asociación delictiva, lavado de dinero, tráfico de drogas hacia Estados Unidos, entre otras, de pronto, por presiones del entonces fiscal general William Barr a la jueza Bagley Amon, hubieran decidido entregarlo a la justicia mexicana para que de acuerdo con la ley mexicana se le juzgara y si procedía se le condenara. Pero estamos viendo que la ley mexicana todavía sigue teniendo muchos enfoques y matices políticos y que no necesariamente en el proceso de procuración de justicia no necesariamente se procura la justicia únicamente desde el punto de vista jurídico. Estamos viendo un manoseo político de la cuestión jurídica. Y en ese sentido, pues cabe mencionar también, querido Antonio, que en diversas entrevistas que dio la jueza Bagley Amon, decía justamente que había sido fuertemente presionada por el entonces fiscal William Barr y que prácticamente si esto obedecía a intereses de seguridad nacional, a intereses mayores de la seguridad de Estados Unidos, pues tenía que sacrificar un poco el proceso jurídico para darle paso también a la cuestión política. En ese sentido, en ese orden de ideas, me parece que sí va a ser positivo esto que anunciaron en la mañanera, tanto el presidente López Obrador como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que van a abrir el expediente de manera inédita, pues para que entre ellos, tanto críticos como pros, podamos observar o podamos leer a fondo este expediente y cerciorarnos y también pues evaluar hasta dónde eran las pruebas contundentes y hasta dónde está habiendo una opacidad por parte de las autoridades mexicanas. Lo que me llama mucho la atención, querido Antonio, que sea Marcelo Ebrard y no Gertz Manero quien tenga que dar la cara y quien tenga que rendir de alguna manera, si le queremos llamar de una forma,
rendir cuentas a la gente, porque finalmente pareciera que, y el presidente hoy mismo lo ratificó, pareciera que es el presidente el que en todo momento tiene que dar la cara por Gertz Manero, y que además siempre tiene que estar Marcelo Ebrard en cosas que son de la competencia, pues en este caso, del fiscal, de Gertz Manero. Y precisamente el canciller Marcelo Ebrard, el 19 de noviembre, dijo que sería pues un suicidio el regresar al general Salvador Cienfuegos a México y que no pasara nada. Como bien lo mencionas, profesor, tenemos algo muy claro aquí. El que no ha dado la cara es el fiscal Gertz Manero. Hoy dio la cara Marcelo Ebrard a decir que sí, pues sí hizo esas declaraciones, pero que la fiscalía simplemente no encontró elementos hacia el general Salvador Cienfuegos. ¿Es un suicidio para el gobierno mexicano, pero no un suicidio para la Fiscalía General, profesor? Mira, el presidente López Obrador dijo 3 cosas cuando tomó posesión, incluso desde antes, desde el Zócalo: no mentir, no robar y no traicionar. Dijo que se cansaba y dijo: me canso ganso de que termino con la corrupción. ¿Hasta dónde, cuando eres omiso a muchos delitos que se le imputan a este señor, pones al servicio tu capital político y tu supuesta calidad moral al servicio de un delincuente o de un presunto delincuente, del que, mira, es cosa de que veamos, de que podamos acceder al expediente criminal número 19-366 del SF, expediente número 1 de la Corte del Este de Nueva York, para que sepamos desde la fuente original de qué se le está acusando a este señor. Entonces, ¿hasta dónde realmente habrá una lucha frontal contra la corrupción política si, como dicen algunos, cuando personajes de altos vuelos de una administración a la que personalmente el presidente ha estado acusando de ser corrupta, que es la administración de Peña Nieto, y que además también fue oficial mayor este señor en la época de Felipe Calderón, administración a la cual también el presidente de manera deliberada ha estado acusando una y otra vez, ahora hasta apuesta su capital político, primero para que lo liberaran a Estados Unidos y que le soltaran, digamos, al general Cienfuegos, pues ahora sí que con todo y el pesar de la jueza Bagley Amon de Nueva York, y que no hubiera ninguna, pues que hubiera una desestimación de cargos penales allá en Nueva York. Entonces, ¿hasta dónde realmente el presidente está dispuesto a seguir arriesgando su capital político que con tantos años de lucha, de sacrificio, ha estado construyendo, de una sociedad otrora manipulada por Televisa, otrora manipulada por medios como Reforma, como El Universal, como El Milenio, como Excelsior, y que por fin logra tener credibilidad, logra tener legitimidad, y esta legitimidad y esta autoridad moral de la que tanto nos ha hablado, la pone al servicio de defender a un personaje como Cienfuegos, que, repito, fue secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, una de las, si no es que la administración federal más corrupta de la historia de México, o por lo menos a la que más cosas se le han comprobado. Me parece que sí es algo suicida, mi querido Antonio, y sobre todo que le sigue quedando de ver a la sociedad que está ávida de justicia y ávida de ver que sus instituciones se consoliden y que sean eficaces en la procuración y en la impartición de justicia. Por ahí mucha gente con mucha facilidad se pone a descalificar a quienes nos ponemos a cuestionar a nuestro gobierno. Nada más decirle a la gente, mi querido Antonio, que en una democracia, quienes votamos por un gobierno confiando que las cosas iban a cambiar, tenemos derecho a cuestionar lo que pensamos que está mal. Eso es parte del ejercicio democrático, y que no está mal que el presidente salga a rendir cuentas, porque para eso lo votamos, para que las cosas se hicieran diferentes, no para que, como advertía George Orwell en este libro de 1984, de donde surge el tema de la ficción distópica, de que un día nos dicen quiénes son los enemigos y el día siguiente resulta que no son tan enemigos, que ahora los enemigos son otros y que después los enemigos son otros, y que en términos reales
la creación de un enemigo común externo cohesiona al interior, y el problema es que con esta ficción distópica nos van a estar enseñando siempre con el dedo hacia dónde tenemos que cuestionar y hacia dónde no. Me parece que es sano, Antonio, que muchas de los personajes que votamos por López Obrador cuestionemos este tipo de acciones. Me parece que no desmerite nada ni el apoyo, y que es muy simplón y muy peligroso este discursito de muchos pro 4T de hueso colorado, que ahora están diciendo que ellos sí son súper fieles y ellos sí son súper leales por el hecho de que no se bajan del barco cuando la cosa se pone fea. Bueno, una cosa es ser lambiscón y otra cosa es verdaderamente querer el fortalecimiento de las instituciones de un país que se ha caracterizado por adolecer de instituciones fuertes que realmente combatan la corrupción y la impunidad. Y qué bueno que lo mencionas. Vamos a retomar ese tema en unos momentos más, pero antes sigamos con esto. Le voy a pedir a don David que no nos vaya a cortar, profesor. Hace unos momentos el Departamento de Justicia, bueno, la vocera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que ellos se reservan el derecho a restablecer el proceso en contra del general Cienfuegos en caso de que el gobierno de México falle. En estricto apego a derecho internacional, si de pronto restablecen este proceso del general Salvador Cienfuegos acá en los Estados Unidos, el gobierno de México tendría que entregarlo, tendría que extraditarlo, ¿no es cierto? Bueno, si llevan a cabo el proceso y la Fiscalía nuevamente de los Estados Unidos, en este caso del Departamento de Justicia, así lo solicitan, por los tratados de extradición que tenemos, por supuesto que tendrían que llevarse a cabo. Porque parte del argumento que nos dio William Barr, pero sabemos que esto fue un manejo más político que jurídico, era que si había delinquido en México, entonces que en México se le juzgara. Pero siguiendo esa lógica, entonces, ¿por qué nos piden en extradición a otros narcos que delinquen en México, pero que impactan con sus delitos a los Estados Unidos? Pues porque finalmente el impacto final se da allá. En ese sentido, desde este argumento político de William Barr de que se tenía que juzgar en México porque en México había delinquido, pues nos damos cuenta que hay una aplicación selectiva de la justicia, y que cuando hay un manoseo político, querido Antonio, del proceso que debiera ser meramente jurídico, pues termina por debilitar a las instituciones encargadas de impartir y de procurar justicia. Y bueno, ahora sí, profesor, le voy a pedir a don David que nos grabe. No solamente el profesor Jesús López Almejo, su servidor, muchos periodistas independientes, muchos youtubers están criticando que la Fiscalía General haya exonerado al general Salvador Cienfuegos. No solamente estamos, pues, ¿cómo decirlo?, desilusionados, decaídos, si usted lo quiere ver así, de que el presidente López Obrador respalde esa decisión. Son muchos los miembros afines a la Cuarta Transformación, los afines a la Cuarta Transformación, que están expresando su sentir en estos momentos al respecto. Mire, Epigmenio Ibarra, por ejemplo, escribía: inaceptable me parece que la Fiscalía General mande impune a su casa Cienfuegos. Más allá de la validez de las pruebas de la DEA, lo que importa es que este hombre deshonró el uniforme y participó en el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, como Tlatlaya y Ayotzinapa. Otra vez escribe Epigmenio: que no procesen a Cienfuegos por las pruebas presentadas por la DEA y enfrente a la Fiscalía General. La furia de los norteamericanos ya es un asunto grave. Peor es que dejen ir a su casa a un hombre comprometido en crímenes de lesa humanidad. El diputado Gerardo Fernández Noroña escribía también: no hay sorpresa en el no ejercicio de la acción penal contra el general Cienfuegos, lo cual no deja de ser lamentable. El caricaturista Hernández, el monero Hernández, también incluso compartía una caricatura que dice la boca del pez, ahí se la está mostrando don David en pantalla, y pues ahí tenemos a Marcelo Ebrard de decir: no juzgar a Cienfuegos sería un suicidio, y la O es una horca, ¿no? Hernández lo que escribe es: yo solo recuerdo que Ebrard dijo que no hacer nada con Cienfuegos sería un suicidio político. Simón Levy, uno de los grandes defensores de la Cuarta Transformación, asegura: triste, repugnante y doloroso
que no se finquen responsabilidades contra el general Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de México. Una cosa es la prudencia y el cuidado de una institución como las Fuerzas Armadas de México, y otra, que la impunidad sea más fuerte que la legalidad. Y continúan, no son los únicos, hay tantos y tantos, podría seguir aquí hablando. También Fabricio Mejía, a ver si nos lo puede poner don David por ahí. Fabricio Mejía cuestionaba y Ayotzinapa, como se vea, lo de Cienfuegos es una afrenta a los ciudadanos. Le digo yo a usted, yo sé que hay mucha gente con muchas pasiones desatadas, pero también sé, Jesús López Almejo, profesor, experto en relaciones internacionales, estoy convencido que también se nos cuelan muchísimos trolls, muchísimos bots que simplemente buscan la división. Y sé que este descontento se está volviendo generalizado. No un descontento que terminará en decir, ay, se acabó la cuarta transformación y ya no apoyamos al presidente López Obrador. No. Pero es un descontento por lo que acaba de ocurrir hoy. Sí, ciertamente, mi querido Antonio. Mira, yo recuerdo esta novela de 1984, así se llama, 1984, de George Orwell, que hablaba justamente de sociedades manipuladas, combinada con represión policíaca, combinada con vigilancia masiva y combinada sobre todo con la fabricación de enemigos. Este discurso pues generaba totalitarios, nos llevaba a los totalitarismos. ¿Y a qué quiero llegar con esto, mi querido Antonio? Me parece que, y esto lo mismo lo decía el presidente López Obrador, tonto es quien cree que el pueblo es tonto. Y si te la pasas 18 años luchando, por lo menos discursivamente, contra la corrupción, que de pronto esos a los que siempre nos señalaste como corruptos, esos a los que otro país les encontró por 10 años de investigación, por lo menos 4 delitos, que era imputable por 4 delitos, y después tú, cuando estás en el poder, apuestas tu capital político que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo construiste en un país que adolece de instituciones confiables y que la sociedad tiene sed de instituciones confiables, me parece, Antonio, que si es que si amerita por lo menos una discusión. No se vale este argumentito barato de yo estoy con mi presidente y lo apoyo hasta donde tenga que apoyarlo, porque criticar y cuestionar cuando nos parece que se equivocó es una manera de apoyar el proyecto, me parece. ¿Por qué, Antonio? Porque las instituciones perduran cuando los hombres se van. Mira, por ejemplo, en Venezuela, la gente estaba feliz cuando Hugo Chávez vivía, pero se fue Hugo Chávez y dejó instituciones muy débiles. Miremos, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos sigue de pie a pesar de las fallas de sus hombres y mujeres, porque la vida terrenal de los hombres y mujeres a nuestro paso por la tierra es muy breve en comparación con la vida de las instituciones. Por lo tanto, se tiene que procurar la solidez de las instituciones. Cierto es que nosotros le damos vida a las instituciones, pero querido Antonio, ¿qué haríamos o qué estaríamos en este momento criticando en Sin Censura si quien hubiera hecho esto es Felipe Calderón o Peña Nieto? Estaríamos diciendo, voy hasta donde tope con mi presidente, apoyo a mi presidente, es nacionalista, sí. Qué bueno que está descubriendo los de la DEA. No, es que hay que ser extremadamente honestos. Si esto hubiera sido el caso de Peña Nieto justificando una investigación de la PGR como lo hizo, pues estaríamos criticándolo todos y diríamos, no es posible, ¿cómo está pasando esto? Ni se diga de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas de Gortari, profesor. Sí, ciertamente. Y otra cosa interesante, mi querido Antonio, es si quedan las cosas así, si sigue habiendo impunidad, si sigue habiendo aplicación selectiva de la justicia, mi querido Antonio, y con esto me refiero a que si no se es capaz de enjuiciar a Cienfuegos, y mira, Antonio, no quiero decir que con el hecho de enjuiciarlo signifique que lo van a encontrar culpable. Lo que quiero decir es que si hay un juicio claro, transparente, en donde se discutan las pruebas que hay en su contra y se le encuentra que es inocente, entonces esto reduce la incertidumbre de la gente, de las personas que desconfiamos en las instituciones de procuración e impartición de la justicia. Esto lo tenemos clarísimo, pero el hecho de que incluso no se ejerza acción penal, que no se le dé la oportunidad al pueblo de México,
de atestiguar un juicio a Cienfuegos, mientras tienes, por ejemplo, a un Israel Vallarta, que sin una sentencia lleva 15 años y que el presidente, que tiene facultad para exonerarlo, así como se hizo con el acuerdo con Francia, con Florence Cassé, que ya está libre desde hace tiempo y que más o menos se les encontró o se les fabricó el mismo montaje por parte de Loret de Mola y de García Luna, pues te habla de que en estos casos hay una aplicación selectiva de la justicia en donde tiene mucho que ver la interpretación política. Ese es mi único cuento. Mi cuento es, ¿qué va a pasar cuando López Obrador se vaya? Si el mismo López Obrador está siendo parte del mismo proceso de aplicación selectiva de la justicia. El mismo Marcelo Ebrard hoy cambió completamente de tono cuando dice, no, bueno, es que sí dije que era un suicidio político no hacer nada, pero sí se hizo y esto no quiere decir que se le tenga que condenar para perder la credibilidad o tener credibilidad. No, señor, no significa, estoy de acuerdo, pero sí un juicio claro y transparente que nos permita a los mexicanos entender por qué se le condena o por qué se le declara inocente, no antes. Fuertes declaraciones del profesor Jesús López Almejo, y mire, yo le voy a decir, aquí todos tenemos voz, todos tenemos voto, usted se está expresando en nuestros chats y tiene ese espíritu crítico, le ruego yo a usted que lo veamos así, que lo reflexionemos, que no se tome, ya, sin censura se volvieron chayoteros, a mí me escriben mucho esto de, estás acabando con el espacio, Toño, no, estoy luchando por esta vocación que tengo, y lo está haciendo también Jesús López Almejo, nuestra vocación es luchar por esa verdad con justicia, que usted tenga espíritu crítico. La labor del periodismo, señoras y señores, es también establecer en los países plataformas absolutamente democráticas, crecimientos absolutos. El mismo presidente López Obrador lo ha dicho, citando a Mitterrand, cómo era absolutamente necesario que Francia, por ejemplo, estableciera una prensa crítica, ajena al poder, y lo hicieron, no me va a dejar mentir el profesor Jesús López Almejo. Todos los países escandinavos enfrentaban serios problemas de corrupción después de la Segunda Guerra Mundial y tan pronto establecieron una prensa crítica, verdaderamente desapegada del poder, consiguieron llegar a ser superpotencias. Eso es lo que estamos buscando con usted. Nadie está intentando aquí atacar al presidente López Obrador, nadie ha buscado que se voltee esta tortilla. Pongamos mucho ojo en eso. Hay que ser muy responsables con lo que estamos comentando por ahí. Es una reflexión y buscamos que usted tenga también esa reflexión. Permítame cambiar de tema, el profesor Jesús López Almejo. Le voy a pedir a don David que nos grabe, porque ya que está aquí con nosotros, el profesor Jesús López Almejo, le queremos preguntar lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos a días de que haya una nueva toma de posesión, que Joe Biden tome protesta como presidente el 20 de diciembre. La cadena CNN reveló un boletín del FBI que daba a conocer una especie, la posibilidad, la amenaza de protestas armadas en las principales ciudades de los Estados Unidos previo a esa toma de posesión, y la Cámara de Representantes consigue un segundo juicio político al presidente Donald Trump a unos días de que se largue. ¿Cuál es la finalidad de la Cámara de Representantes, profesor? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues mira, querido Antonio, la finalidad es eliminar el trumpismo desde su propio liderazgo, que es Donald Trump. Trumpismo entendido también, querido Antonio, no como patriotismo de un héroe que mejoró las condiciones de vida de la población, porque está probadísimo que los crímenes de odio durante el cuatrienio de Donald Trump aumentaron, crímenes raciales, crímenes de odio, que también aumentaron las detenciones de migrantes casi en 44,000 personas por día, mi querido Antonio. Por otro lado, se habla de que Donald Trump no deportó más gente que Obama, y eso es parcialmente cierto. Sin embargo, la gente que deportó Donald Trump era gente que estaba arraigada en Estados Unidos, con respecto a la gente que deportó Obama, que era gente que acababa de llegar, incluso gente que acababa de cruzar, a la que regresaban de inmediato. Por otro lado, con Donald Trump también se aplicaron baneos para que gente de ciertos países y de ciertas religiones no pudieran ingresar al país. Atentó en contra de DACA,
en contra de los Dreamers, que desde el 2012, pues por lo menos podían encontrar trabajo decente en Estados Unidos y evitaban la deportación. Y para variar, con Donald Trump también aumentaron la negación de permisos de refugio para gente que solicitaba refugio en Estados Unidos por guerras que el mismo Estados Unidos ha realizado o ha provocado en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está intentando el Congreso? Que además, como Donald Trump fue un polarizador, un promotor del discurso de odio, también hay que decirlo, y también de debilitar a las instituciones de ese país, pues resulta que el día 13 de enero salió una encuesta de Morning Consult, aquella casa encuestadora, Antonio, que había dicho que López Obrador era el segundo presidente o el segundo mandatario más popular del mundo, más apoyado después del de la India. Bueno, saca una encuesta en la que pregunta a los mismos republicanos quién le gustaría que fuera pues el nominado presidencial para las elecciones del 2024. Y ahí pone como opciones a Donald Trump, a Mike Pence, a Ted Cruz, a Nikki Haley. Nikki Haley fue embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, y también ponen a Donald Trump Jr. Entonces, sorpresivamente, el apoyo en esta encuesta es para Trump, que hasta un 40% de la gente preferiría a Donald Trump nuevamente encabezando la lista para el 2024, el 18% a Mike Pence, el 7% y el 6% para Ted Cruz y Nikki Haley respectivamente, y el 6% para Donald Trump Jr. Esto te habla de que si combinamos el capital político nuevamente de Donald Trump con Mike Pence, pues esa sería una dupla a la que la gente sí apoyaría dentro del Partido Republicano. Pero dentro del Partido Republicano también hay una fuerte división con los principales liderazgos, con el liderazgo, por ejemplo, del representante de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, y también con Mitch McConnell, el que hasta ahora sigue siendo el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Senadores, pero que dejará de serlo a partir del 21 de enero, quien también se ve ciertamente complacido de que pudieran extirpar a Trump del Partido Republicano sin que eso represente una pérdida de capital político por parte de los seguidores y de las personas que votan a favor del Partido Republicano. Entonces, el mensaje bipartidista va para allá, mi querido Antonio, que Donald Trump ya no pueda participar políticamente, que quede inhabilitado para volver a ocupar cargos políticos. Pero, siendo sinceros, dicen que del plato a la boca se cae la sopa, y todavía se ve muy difícil, Antonio, que haya 17 senadores del Partido Republicano que vayan a votar a favor de este impeachment, porque nadie quiere perder el capital político que Donald Trump ha logrado concentrar en su persona. Ni siquiera cuando estuvieron amenazados ellos, cuando se tomó precisamente el Capitolio, profesor, hace algunas horas daban a conocer, el FBI, si no me equivoco, daba a conocer que varios de estos insurgentes y insurrectos buscaban secuestrar y asesinar a senadores y a congresistas en esta toma del Capitolio. ¿Tú crees que verdaderamente esos republicanos, como lo hicieron en la Cámara de Representantes, no se la van a pensar dos veces? Sí, por supuesto, porque algo que ha caracterizado en Estados Unidos a los seguidores de Donald Trump es que son extremadamente violentos, extremadamente agresivos, y que además, mi querido Antonio, pues la mayoría de ellos sigue creyendo que la Tierra es plana. La mayoría de ellos sigue creyendo que Trump es un patriota, que Trump es supernacionalista, a pesar de que es cuestión de rascarle tantito al expediente de Trump para darse cuenta que el señor fue demócrata, fue uno de los principales patrocinadores de las campañas de Bill Clinton, y después, por diferencias entre ellos, porque llevaban una fuerte amistad, una sólida amistad, igual con Epstein, pues prácticamente Trump se fue por otro lado, hizo su propia carrera política con los resultados que ya conocemos. Entonces, el temor de estos senadores y de estos congresistas, en un principio, pero ya 10 congresistas republicanos votaron a favor del impeachment, es perder capital político. Es decir, que en su Trump
no vaya a decir, este votó en contra de mi presidente Trump, entonces ya lo dejo de apoyar y mejor me abstengo o le doy mi voto a un demócrata. Va por ahí y nuevamente, querido Antonio, vemos que un tema que debiera ser esencialmente jurídico, pues también vuelve a tener un manoseo político, incluso en Estados Unidos, ahora que el Senado se convierte en una instancia, en una especie como de jurado. Momentos difíciles para la tierra, querido profesor Jesús López Almejo. Me imagino que este fin de semana estarás muy activo también en tus redes sociales, en tu canal, al que pues todos nosotros, en el que nos damos la vuelta muchos de nosotros. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales? ¿Cómo acceder a este canal para seguir platicando contigo? Están las pasiones muy encendidas y hay mucha gente que quiere platicar contigo. Claro que sí, mi queridísimo Antonio, pues invitar a la gente a que se suscriba al canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, es un canal dedicado a proveer elementos, herramientas de análisis, lecturas y obviamente sesiones gratuitas como las impartimos en la universidad para toda la gente interesados en problemáticas de la realidad internacional. Al pie de cada video dejamos una lectura sugerida gratuita en formato PDF para que la gente complemente la exposición verbal. Así que, pues bienvenidos todos aquellos que quieran aprender de con Tu Profe de RI. Ahí lo tiene usted, por favor, acérquese a su profe de RI, a Jesús López Almejo, experto internacionalista, a quien le mandamos pues todo nuestro agradecimiento por esta muy interesante intervención. Jesús, pues ahí te sigo viendo este fin de semana y nos saludamos muy pronto. Un fuerte abrazo, querido Antonio, y pues lo mejor para el fin de semana. Gracias. Gracias a Jesús López Almejo.